Poco a poco, demostrando su poderío musical, Adri Aima. Un encanto, una belleza para tu corazón. Y aquí están los bomboncitos. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos invitada Adri Aima. ¿Cómo estás, Adri? Un saludo para Creación. Primeramente, muchísimas gracias, señor Genaro Baraca, por la invitación con Producciones Creagen, tu amiga de siempre, para todo el Perú, mandarle saludo desde Cusco, Ollantaytambo. Qué bien, Adri. ¿Tú qué tipo estás en esto de la música? Yo estoy empezando de la música recién hace 5 años. Antes de la pandemia recién estuve empezando profesionalmente como 2 años y más antes lo dejé por mis estudios, ¿no? Dime, Adri, ¿ya tenemos alguna producción? Primero hemos grabado así como para recuerdo 12 temas y después hace 2 años antes de la pandemia grabé 4 temas con el maestro Salvador Dextre y luego en el año 2019 grabé 6 temas nuevas, primicias al estilo de Adri Aima. Antes de la pandemia, ¿a qué sitios has viajado con tu música? Antes de la pandemia estamos por Ancash, por Pomabamba, Quinabamba, después nos fuimos a Ica también, en Ica también estuvimos y también estuvimos en Cusco. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Adri? En las redes sociales ahí me encuentran como mi página oficial Adri Aima, la voz sublime, también en YouTube Adri Aima, en Instagram Adri Aima, todo Adri Aima. ¿Cómo hacías ese apelativo, Adri? Cuéntame. Ese apelativo me lo pusieron los animadores de Amoroso. Me lo puse Adri Aima, la voz sublime. ¿En tu familia has escuchado la música aparte de ti? Sí, mi papá tocaba requinto. Si no pudimos salir adelante porque él falleció cuando yo era niña todavía. Wow. Continuar con la música que nos corre en la sangre, ¿no? Que nos gusta y seguir cultivando para no perder nuestra música folclórica. O sea, esto viene de familia. Ay, Sí. dejado parte del Perú. ¿Qué tema es lo que más te han pedido? En la primera producción que grabamos con 4 temas, más les he pedido más que nada al sur, tanto al sur y centro en quechua, Oye Cholito, y con la segunda que grabamos 6 temas nuevas, es A Nadie Le Cuentes y el Guayla, No Me Saques en Cara. ¿Y estos temas son de composición o de los otros autores? 4 temas son míos y los 6 temas son del autor Carlos Nayo Paz. Mira tú que eres compositora de aire, Sí. Mira, ¿qué tema nos puede, un pedacito a capela podría ser? Claro, Oye Cholito para todos los peruanos y para todos los sureños que encantan y también para no perder para seguir cultivando nuestra quechua, porque está en quechua. Y dice así: Munasiawan, minihuasian que pascha, un guayosiawan, minihuasian que pascha. Oye Cholito, estás perdido, porque a mí no me interesas. Munasiawan, minihuasian que pascha, un guayosiawan, minihuasian que pascha. Oye Cholito, estás perdido, porque a mí no me interesas. Eso es mi tema, mi autoría. Está bien. Y ese tiene, ¿qué tiempo te demora en componerlo? Yo lo tenía ya desde niña. ¿Sí? Sí, temas lo que componía con mi papá, con mi mamá. ¿Qué ha hecho usted en la producción, en la primera producción? ¿Sí? Sí, 4 temas que grabé primero. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, yo soy enfermera técnica
Por esas razones dejé también la música unos 4 o 5 años para seguir estudiando también. Siempre, mira. ¿Y estás trabajando en el Cusco? No, ahorita estamos en la capital, en Lima. Ah, estás en Lima. Sí, al próximo año estamos por provincia. ¿Cómo va eso de tu trabajo con la música? A la par. Claro que como todos los artistas estamos, por más que nada hemos dejado la mayoría, ¿no? Más que nada los nuevos talentos por la pandemia. En caso mío seguimos con más propuestas, seguimos con más, ya se vienen más primicias 2022, también temas nuevas, nada de copia, al estilo de y en la voz de Agria Ima. Y ya después se está reactivando nuevamente, pues están abriendo los locales y todo eso, pues, ¿no? Sí, claro, pues nosotros estamos yendo a diferentes presentaciones, más que nada a domicilio, ¿no? Hay cumpleaños, 50 años, aniversarios. Estamos también virtualmente. Claro. Así es. Qué bueno. A ver, dime, Aguía, ¿algún número de teléfono que nos puedas dar? Claro, 9677-65563. Eso es mi número personal. Y también tenemos otro número de nuestro productor, es el 955-70-7526. Solo para contratos, ¿sí? Claro que sí, solamente para contratos, nada maltrato. Bueno. Dime, ¿tú tienes padrinos, sí? Sí, tengo padrinos que son de Cajamarca, Orlando Guerrero, y su señora Rebeca Vilca de Ayacucho. Tienen unos vestidos muy bonitos, son costosos vestidos, creo, ¿sí? Sí, mi vestuario con lo que empecé es de Cusco, auténtico, y el otro es el normal, ¿no? El más conocido, que el otro vestuario es que todos lo utilizan, ¿no? Todas las artistas. Sí. Y eso te regalan los padrinos, ¿cierto? No, ese es mío. Pero los padrinos regalan los vestuarios, creo. No, los padrinos me regalaron un uniforme para marco musical. ¿Aquí es tu marco musical? ¿Cuál es el nombre de tu marco musical? Los bomboncitos del escenario. ¿Y cómo es eso? Sí, pues así lo pusimos. ¿Cómo es un domingo en casa? ¿Qué es los domingos? Ahí a veces los fines de semana, los sábados, domingos, tal vez tenemos contratos. A veces, en caso mío, en caso de personal de salud es difícil, ¿no? No es, más que nada ahora por la pandemia, está un poco difícil. Pero sí, cuando tenemos oportunidades de presentaciones, sí estamos saliendo. ¿Qué mensaje le das a la nueva ola que están empezando? Seguir cultivando nuestra música peruana, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Más que nada que Perú es más reconocido y nuestra música huayno, que no lo cambien por otros géneros, porque también he visto que lo cambian o lo combinan, y en caso mío darles el mensaje que sigan cultivando porque es de nosotros, ¿no? Nuestra música, que de los peruanos, más que nada de los provincianos. ¿Sí? Claro, ¿cuál podría? No me saques en cara. No me saques en cara, mira tú. Dice, si vas a invitarme, piénsalo bien. Si vas a convencerme, piénsalo bien. No quiero que andes hablando después. Eso está bonito, a ver, ¿cómo sale? Si vas a invitarme, piénsalo bien. Si vas a convidarme, piénsalo bien. No quiero que andes hablando después. No quiero que en cara me saques después. Si vas a invitarme, piénsalo bien. Si vas a convidarme, piénsalo bien. No quiero que andes hablando después. No quiero que en cara me saques después. Lo que hace tu derecha no deben saber. Lo que hace tu izquierda no deben saber. Si algo bueno quieres hacer un día, haz de corazón, hazlo con voluntad. No, eso es la composición del señor Carlos Nayo. Carlos Mayo, ¿no? Mira tú, ¿quién es el representante, Mague? Cuéntanos. Sí, Producciones Mori Producciones.
¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Muchísimas gracias a todas las personas, a todos los corazoncitos de todo mi Perú que gustan de mi música, que también gracias por sus consejos, tanto críticas negativas y positivas, todo es para mí, más que nada las críticas negativas constructivas son para bien, ¿no? Para cada persona, para que pueda mejorarse, qué está fallando, ¿no? Y positivas también, muchísimas gracias del corazón a todos, les digo. A ver, Agri, una vez más, un número telefónico para que te contraten, pues. Mío personal es 9677-65563 y con el productor es 955-77526. Bueno, Agri, ¿alguna cosa que quieres agregar? No, más que nada agradecerle a usted por apoyar a los nuevos talentos, ¿no? Para seguir cultivando nuestra música peruana y también nos da ese ánimo, ¿no? Que para seguir adelante. Qué bueno, Agri. La idea, pues, es un poco esta programa de valores, es una ventana más para todos ustedes, pues, no es la idea, pues, no estamos ya esto más de 12 años. Agri, es un gusto de entrevistarte, pues, espero ya hacerte muy pronto una entrevista presencialmente, pues, ya que estamos en Lima, ¿eh? Cuídate. Ok, muchísimas gracias. Saludos a la distancia.